buenos días mis hermanos, a todos aquellos que se están conectando a esta hora. Queremos darles un abrazo a la distancia, queremos saludarlos, ¿cierto? Quizá usted ahí se está preguntando por qué aparece al principio mi hermana Yerusa y nuestra pastora no nos está dando la bienvenida al programa, pero quiero decirle que quizá nuestra pastora se sume a nosotros en un ratito más, estaba con una situación ahí. eh, Estaba con una situación ella, así que nos ha encomendado empezar y dar pie al programa a la hora para que usted que está ahí en su casa pueda asistir a esta cita que tenemos cada día lunes a eso de las 10 de la mañana. Sé que hay muchos hermanos, muchas hermanas que esperan este día lunes conectarse a esta hora para ser ministrados por el Señor, para recibir eso que Dios nos ha estado entregando ya hace algunas semanas. Varias, diría yo, ya llevamos más de un mes teniendo este programa, ¿cierto? Recibiendo de parte de Dios estos tesoros que nos llevan a cuidar, ¿cierto? A los tesoros que tenemos ahí en la casa, ¿cierto? A los tesoros que de repente vemos, ya sea usted una abuelita, una tía, un papá, una mamá, quizás alguien que cuida a otro niño, ¿cierto? El Señor nos lleva ahí a estar recibiendo de lo que en este tiempo los niños necesitan, a estar viendo sus cambios, sus necesidades de acuerdo a la etapa en la que vamos comenzando, ¿cierto? Así que yo aquí voy a dejar a mi hermana Lidia para que ella también pueda saludar, pueda también entregar ahí sus apreciaciones, porque hoy día ya cambiamos de etapa, así que ahí mi hermana Lidia nos va a hacer una introducción ahí a esta etapa nueva que es de 7 a 9 años. Amén. Les saludo a mis hermanos. Una semana más, como dice Yeru, ahí nos gozamos en el Señor de poder estar llegando hasta ustedes. Algo que quizás partió como una carga del Señor y hoy en día se disfruta el saber que en la casa pueden estar recibiendo, que el Señor ahí es quien pasa adelante, porque como lo hemos dicho muchas veces, no es capacidad de nosotros, no es lo que hayamos estudiado, sino que en realidad es el Señor el que se ha glorificado y ha pasado adelante y nos entrega ahí esos tips maravillosos que nos ayudan ahí para poder ir formando, para poder ir enseñando. Agradecer ahí a cada uno como el Señor ha ido poniendo ese querer y el hacer en la casa. Muchas hermanas que de repente nos escriben, nos preguntan, que después del programa me mandan de repente un enlace, oye hermana, esto es lo que estuvieron hablando, lo estuve buscando, y de verdad eso se agradece mucho porque podemos ver cómo es Dios quien va haciendo y va colocando dentro en cada mamá, abuelita, tía, como dice la Yeru, ese deseo y esa necesidad de poder ir sembrando, de ir impartiendo en estos pequeños. Ya vamos, bueno, ya no son tan pequeños el día de hoy. Pues ayer ya pasamos lo que fue la gestación, ya pasamos de 0 a 3, de 4 a 6, y ahora ya estamos con niños un poquito más grandes, de 7 a 9 años, niños que son exquisitos, súper independientes a esta edad. De verdad, bueno, para mí cada edad es exquisita, tiene ahí algo, una gracia especial, pero en esta edad ya son niños que comprenden, que entienden, son pequeños adultos, pero también son niños que son tremendamente vulnerables por las cosas que van a empezar a vivir en esta nueva etapa. Así que acá ansiosa más que nada y expectante de lo que Dios va a ir entregando en esta edad, y yo creo que no solamente pensando en los niños, sino que me daba cuenta que en cada edad como que Dios me va trayendo recuerdos de mi infancia en esa edad. Y yo creo que a todos los papás, las abuelitas, a todos en cierta forma también vamos siendo ministrados y vamos siendo sanados a medida que va pasando cada edad. Dios nos va trayendo recuerdos, nos va haciendo ahí saltar, perdonar cosas que a lo mejor hayamos vivido en esa etapa, y nos va haciendo ahí un proceso de sanidad, siento así como tan detallado. Realmente ahí estamos en el taller del maestro cada día, y he visto cómo el Señor ahí ha estado haciendo, y sé que en esta etapa y en las que vienen también ahí vamos a ver la mano del Señor moverse. Así que ahí expectante. Amén. Gloria, gloria a Dios, ¿cierto? Por lo que decía nuestra hermana Lidia. Ya hoy día empezamos con esta nueva etapa de los 7 a 9, así que ahí, bueno, aunque usted no tenga cerca a un niño de esta edad, es importante que también lo conozcamos, ¿cierto? No sabemos a quién Dios va a poner cerca de nosotros, ¿cierto? Si usted ahí tiene un llamado, quizás, Dios también va a ir agregando todas estas cosas que Él nos está entregando en este tiempo para poder hacer un mejor trabajo, ¿cierto? A veces no tan solo tenemos niños alrededor o primos o sobrinos, ¿cierto? Que puedan tener esta edad, sino que también tenemos que pensar
y mirar esto, ¿cierto? En un futuro puede que ahí, si usted tiene un llamado con niños, puede que esto sea necesario para que usted ahí lo sepa y lo entienda. Vamos a partir entonces, parto yo hoy día con esta primera diapositiva que tenemos y vamos a ver los principales cambios de la edad de la etapa de 7 a 9 años, ¿cierto? Como ya ahí nos adelantaba nuestra hermana Lidia, a esta edad ellos ya tienen muchas más capacidades desarrolladas, ¿cierto? Ya se han perfeccionado completamente las capacidades que nosotros empezamos a ver que se adquirían a los 0 a 3 años, ¿cierto? El lenguaje ya está consolidado, ¿cierto? Ahí después nuestra hermana Lidia nos va a hablar un poquito más de eso. Pero sus principales cambios, como podemos decir, entre los 7 y los 8 años ocurren cambios significativos a nivel del cerebro, ¿cierto? Estos van a permitir mejorar la capacidad de aprendizaje, ya no por nada, ¿cierto? La edad escolar se inicia alrededor de esta edad y ellos entran a primero básico ya como alrededor de los 6, 7 años, ¿cierto? Para eso tiene una razón, y es porque ellos empiezan a entender cada vez conceptos y situaciones más complejas y abstractas, ¿ya? Entonces es por eso que ya los niños pequeños son mucho más de conocimientos concretos, ellos necesitan estar viendo todas las cosas, pero ya a esta edad ellos empiezan a tener una mayor creatividad y también empiezan eh, a entender cada vez conceptos más complejos que de repente uno es difícil explicarle a los más pequeñitos, ¿cierto? Como conceptos de la libertad, ¿cierto? Todas estas cosas que son un poco más abstractas y que uno no puede palpar ni ver directamente, ¿ya? Eh, Esta edad se concibe como la edad de la razón, ¿ya? Porque el pensamiento se hace mucho más analítico, ellos ya empiezan a desarrollar, ¿cierto? Un análisis más profundo de las situaciones que viven. Ya no es solamente, esto, si yo hago esto me duele como una acción-reacción, sino que ellos ya empiezan a analizar más profundamente qué ocurre con algunas situaciones. Yo voy a contar aquí algo. Ayer a Mateo estábamos en el culto, ¿cierto? Ahí usted los cultos en Gualañé los estamos teniendo los domingos en la tarde. Y ayer Mateo le rompió algo a un niño, ya a un niño que tiene entre esta edad, ¿ya? Ahí voy a cubrir su identidad. Y rompió algo y Mateo, yo le dije, hijo, vas a tener que ir a pedir perdón, y él partió corriendo inmediatamente a través de toda la iglesia gritando, perdón, perdón, porque te rompí esto. ¿Ya? Y después, claro, Mateo lo entendió, yo aquí por eso le voy a poner este ejemplo, porque Mateo entendió que hizo algo mal y tenía que pedir perdón, pero él no analizó mayormente la situación como decir, no tengo que tomar las cosas que no son mías, y tengo que tener cuidado con lo que no es mío, con lo que es mío también. Él no hizo ninguno de esos análisis, sino que él dijo, oh, lo rompí, tengo que pedir perdón por esto y listo. Eso entendió él. Pero la otra persona a la que le rompieron algo, eh, se acerca después y yo le digo, perdón por esto, Mateo lo rompió, vamos a restituir, le enseñé a Mateo que tenía que restituir cuando él rompía algo. Y esta niña, esta persona queda pensando esta situación y dice, sí, Mateo, lo que pasa es que tú no tienes que ir donde las cosas de las otras personas, tienes que tener cuidado con ellas, porque si tú no tienes cuidado las vas a romper. Entonces tienes que tener cuidado cuando tomes otras cosas o tienes que pedirlas para que te enseñen cómo usarlas. Entonces yo ahí pensaba en esta diapositiva y decía, claro, totalmente cierto. Yo veía cómo Mateo había visto la situación, como ya se rompió, pido perdón, se compra otra nueva, listo. Ese fue su análisis de la situación. Pero esta otra persona, ¿cierto? Que vio esto y que tiene entre estas edades, ella hizo todo un análisis, ¿cierto? De lo que pasaba. Y dijo, bueno, esto pasa por esto se debería evitar si pasa esto. Entonces, vamos notando que ya a esta edad ellos tienen un análisis de las situaciones que van viviendo y ya no las ven tan como acción-reacción, sino que ellos dicen, bueno, yo hago esto tiene esta consecuencia y reflexionan de eso, ¿ya? No es como que solo, pasó porque pasó y hay que solucionarlo, sino que ellos reflexionan y ven también qué hubiera pasado si no se hubiera dado una situación, ¿ya? Para que ahí se entienda un poquito más a qué se debe esto de que ellos, ¿cierto?, empiecen a ser más analíticos y más sensibles a las relaciones objetivas, ¿ya? A esta edad también hay algo que uno tiene que alimentar y es la curiosidad y el interés insaciable. Hay algunos niños que los empiezan a presentar un poquito antes y que en cierta forma también se va desplegando de esta etapa del para qué, ¿cierto? O el por qué.
¿por qué mamá el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué las puertas son un rectángulo? ¿Por qué? Todos los por qué que a usted se le puede ocurrir y que los niños alguna vez preguntan, a esta edad donde ellos empiezan a analizar más algunas cosas, quizás ya no van a preguntar porque es de un color y van a preguntar algunas cosas que son un poco más profundas y que tenemos que estar preparados para poder responderlas, ¿cierto? Y para responderlas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a alimentar la curiosidad y el interés en la medida que nosotros también vayamos respondiendo eso. ¿Por qué? Si usted a alguien le pregunta constantemente algo y esa persona nunca le responde, ¿usted qué va a pensar? Va a decir, bueno, ya no le pregunto nada más porque nunca obtengo una respuesta, ¿cierto? En el niño pasa exactamente lo mismo. Si él le pregunta cosas que él quizás no sabe, él lo que va a ser, bueno, si después de 2, 3, 5 preguntas ya no me responden nada, o esa curiosidad se va a diluir y ya no le va a interesar conocer otras cosas porque no le están respondiendo, o lo que va a pasar es que va a buscar esa respuesta por otros lados, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que entender y estar atento a decir como, bueno, si mi hijo quiere saber algo acerca en específico, que después vamos a ir viendo más adelante, que también hay algunas situaciones que ellos le empiezan a llamar la atención, yo tengo que encontrar la forma de poder entregar el contenido de acuerdo a su edad, ¿ya? Entonces, ahí es muy importante que nosotros busquemos que ellos sean curiosos, que ellos intenten, ¿cierto?, tener ese interés por conocer las cosas. Después tenemos niños que están en una etapa o dos etapas después, ¿cierto?, que vamos a ir viendo, y que ya muchas veces no les interesa conocer cosas nuevas, no les interesa aprender, porque han visto que esto se ha mermado y que estos intereses o esa curiosidad que ellos tenían se vio, ¿cierto?, apagada ya a esta edad. Les interesa todo, ¿cierto? Y se sienten atraídos por todo lo que el mundo les va ofreciendo, ¿cierto? Quieren conocer esto, aprender esto, ver esto. eh, están abriendo a analizar el mundo de una manera distinta. No es que antes no hayan estado, ¿cierto?, interesados en algunas cosas, pero ahora ellos sienten que lo pueden entender de mejor manera y de una manera mucho, mucho más profunda. Entonces eso les llama la atención nuevamente de volver a aprender algunas cosas, ¿ya? No volver a aprender porque no las hayan sabido, sino que de aprenderlas de manera mucho más profunda. La curiosidad es su motor de aprendizaje, ¿cierto? En esta edad es muy bueno hacerle a los niños experimentos, ¿cierto? Incluso de edades anteriores, hacerles experimentos, que ellos vean cómo reacciona esto con este objeto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando echamos esto acá? A ellos les llama mucho la atención esto y eso despierta el querer aprender, el querer buscar, ¿cierto? Y la motivación está en que igual ellos aprenden ya más rápido conceptos complejos y abstractos, más rápido de lo que aprendían antes, ¿ya? Entonces eso ahí también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y sepamos que ellos van a querer ir aprendiendo más porque se dan cuenta que su cerebro está aprendiendo de manera diferente. Quizá ellos no le van a decir a usted, oh, mi cerebro está aprendiendo más rápido, pero sí ellos van a ir dándose cuenta de que están aprendiendo cosas que quizás antes le costaba mucho y que ahora están empezando a aprender y a comprender, ¿ya? Y aquí también aparecen los primeros hobbies, ¿cierto? Piense que esta es una edad estimada, ya puede que hayan niños de 5 o niños de 6 años, ya de 6 años que eh, empiecen con esto de tener hobbies, ¿cierto? Hay muchos niños que empiezan a coleccionar autitos y tienen muchos autitos chiquititos y los coleccionan y los ordenan, ¿cierto? Hay otras niñas que empiezan a coleccionar otro tipo de juguetes, niñas a las que les gusta, ¿cierto? Muchas veces la pintura y empiezan a coleccionar lápices, libretas, muchas cosas, ¿cierto? Pero a esta edad ya empiezan a aparecer los primeros hobbies, ¿ya? Empiezan a coleccionar cosas, bueno, ahí si usted es un poco más antigua como yo, se va a recordar que a esta edad uno tenía colección de esquelas, tenía colección de tazos, tenía colección de otras cosas, y uno las cuidaba, las ponía, ¿cierto?, entre medio. Yo por lo menos usaba de estos álbumes de fotos antiguos, ahí usted se va a acordar de esos que, cierto, entregaban antes, y yo ahí iba poniendo mis esquelas, y había unas que tenían olor, otras que tenían unos brillitos, otras que eran redondas, rectangulares, ¿cierto? Y uno coleccionaba eso y yo recordaba, y yo tenía más o menos esta edad, tenía alrededor de unos 7 años, 8 años, y teníamos esas colecciones ahí, ¿cierto? Otras personas, otras compañeras que yo tenía coleccionaban muñecas, otros coleccionaban lápices, otros coleccionaban tazos, ¿cierto? A esta edad van apareciendo los primeros hobbies, ¿cierto? Los álbumes, ¿cierto? Comprábamos láminas, las intercambiábamos en los recreos. A esta edad es importante que ellos también desarrollen eso para que ellos también vayan viendo sus intereses, para que ellos también
vayan teniendo pasatiempos y conozcan sus gustos. A lo mejor a esta edad van a empezar con gustos relacionados a la música, al arte, ¿cierto? A la pintura, no lo sabemos y tenemos que ir también viendo eso. No tampoco decirles, no, hijo, esto no, sino que ir conociendo de a poco, ir guiando, ¿cierto? Este pasatiempo a que sea algo también productivo, ¿cierto? Así que ahí vamos a ir viendo que los niños van de a poco tomando estos gustos, ¿cierto? Ellos van ya, su personalidad, su carácter ya se va viendo mucho más marcada a esta edad también, ¿ya? En el desarrollo motor, si pasamos al siguiente, ahí vamos a ver a una niña que ya está saltando, ¿cierto? Jugando ahí al luche, ¿cierto? Ahí todos también ya con habilidades motoras ya adquiridas, ¿cierto? Ya a esta edad ellos pueden saltar la cuerda, ¿cierto? Un juego que era muy, muy popular, ¿cierto? Hace algunos años, ahora todavía los niños saltan la cuerda, ¿cierto? Pero ahí estaba saltar la cuerda de a una, de dos personas sola, etcétera, ¿ya? Ya andan en bicicleta, ¿cierto? Niños ya han alcanzado, ¿cierto? Esta habilidad de poder andar en bicicletas, algunos ya sin rueditas, ¿cierto? Ya se han lanzado, ¿cierto? A andar en bicicleta. Ya son capaces de realizar movimientos más finos como enhebrar agujas, dibujar figuras y letras, ¿cierto? De manera mucho más acabada y mucho más, no sé si decir mejor, pero de manera mucho más clara, ¿cierto? Ellos ya logran trazar figuras, hacer trazos mucho más finos, ¿cierto? Y se están preparando y algunos ya a esta edad han adquirido, ¿cierto? La escritura, ¿ya? Reconocen la izquierda y la derecha respecto a su cuerpo, o sea, ellos ya tienen conciencia de la lateralidad. Si yo le digo a la derecha, ellos van a saber lo que es la derecha, y si les digo izquierda también. A esta edad también de repente vemos niñitos, ¿cierto? Que ahí, ¿cierto? Sus educadoras les enseñan y les ponen algún distintivo en la mano, así como para que ellos recuerden que esta es la derecha, que esta es la izquierda, ¿cierto? Y ahí estamos con canciones hacia la derecha, hacia la izquierda. Es importante que también nosotros reforcemos eso para que ellos también vayan aprendiendo, ¿ya? Eh, ¿Qué más a esta edad? Podemos ver también que comen ya de todo, ¿cierto? Sin ayuda, ahí bueno, el de todo, ahí de repente, ¿cierto? Hay algunas cositas que se escapan de repente, esto no me gusta tanto, pero la idea es que él pueda comer de todo, ¿cierto? Frutas, verduras, para que pueda... Ay. En mi mano, bueno, estamos con algunos ahí pequeños problemas técnicos. Nuestra hermana Yeru se nos perdió un poquito, probablemente la señal por allá por Gualañé no está muy buena. Hemos sabido que estos días ha habido mucha lluvia, ha estado ahí en nuestro país media complicada la situación, así que, bueno, esperemos ahí que pronto pueda regresar nuestra hermana, pero mientras ella regresa vamos a continuar con lo que es el desarrollo motor. Ya, como decía ayer, en esta edad es súper importante que nosotros también vayamos reforzando en la casa lo que vaya pasando en el colegio. En este caso, por ejemplo, la lateralidad es algo que si bien el niño se lo van a enseñar en el colegio, si en la casa, o al menos en mi época, sí tenía que ser reforzado y recordarme el hilito rojo, la mano derecha, el hilito azul en la mano izquierda. Yo creo que todos, al menos antes, todos teníamos ahí esos hilitos que se usaban como para poder ir reforzando la lateralidad. Algo que también comienza a poder trabajarse en esta edad es el uso del cuchillo, ya para cortar fruta, para cortar carne, por ejemplo, aunque va a depender mucho de a qué ha sido expuesto el niño o la niña en la casa, porque tenemos niños de repente de 4 o 5 años que ya están usando cuchillo, obviamente un cuchillo más tipo mantequilla, ya, y quizás niños que a lo mejor los papitos son un poco más sobreprotectores, que les da un poquito de susto que puedan estar ahí usando cuchillo, así que normalmente ya a esta edad, por un tema de su motricidad fina, ya lo están usando, ya están pudiendo cortar solo sus alimentos. Es súper importante que les demos desde pequeñitos esa confianza de que ellos lo pueden hacer, ya, pero siempre, o sea, teniendo cuidado, por ejemplo, en qué tipo de filo tiene nuestro cuchillo. Sí, también con ayuda comienzan a vestirse solitos para ir a la escuela. También esto depende mucho de que haya sido expuesto el niño. O sea, hay niños que desde los 3, 4 años comienzan a vestirse, ya reconocen, por ejemplo, la parte de atrás y la parte de enfrente de cada prenda, saben qué va primero, qué va después mientras nos vamos vistiendo. Pero ya si es que no fue expuesto de más chiquitito a poder hacerlo, en esta edad ya sí o sí debería ser independiente en cuanto a vestirse solito, a elegir su ropa, ya, y poder prepararse para ir a la escuelita.
También empezar a amarrarse los cordones de los zapatos, que es una actividad de motricidad fina, ya, y que al menos yo recuerdo que me costó un poco, yo insistí en hacerlo. Me acuerdo que agarraba los zapatos de mi papá, los colocaba en la mesa y me ponía, y hasta que aprendí a hacerlo. Ya es de los recuerdos que tengo de las cosas que le di, y dije, no, tengo que aprender, porque mis compañeros ya saben, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, hasta que lo conseguí. Ya, pero es súper importante en esta etapa darles también a ellos esta posibilidad no solo de vestirse, sino de empezar a abrocharse los zapatitos. Generalmente la ropa de los más pequeñitos, los zapatos traen como este velcro, pero ya en esta edad ya no vienen con velcro, y sí o sí tenemos que aprender ahí a abrochárselos solos. Si, no sé, se le desabrochan en el colegio, en algún otro lugar, no podemos estar siempre nosotros haciéndolo, tenemos que irles potenciando la independencia, ya, porque son habilidades que ellos ya por edad, ya por motricidad fina pueden lograr. Ya, y también poder lavarse los dientes, que también desde antes pueden empezar a hacerlo, y quizás al principio sí, nosotros necesitamos repasar cuando son chiquititos, pero ya en esta etapa deberían ser capaces de lavar sus dientes solitos sin ningún problema. Pero estás de vuelta, qué rico. Sí, estoy de vuelta acá, se me cayó el internet ahí, se fue, pero literalmente todo el internet, pensé que iba a tener que agarrar el computador todo y salir corriendo ahí a buscar alguna casa que me pudiera acoger con internet, pero gracias a Dios ya estoy de vuelta, ¿cierto? Estábamos viendo aquí lo del desarrollo motor, ahí nuestra hermana Lidia, ¿cierto? También muy siempre precisa con todo lo que tiene que decir. Y lavar los dientes, bueno, acá lavar los dientes, si bien a esta edad ya deberían hacerlo solo, ¿cierto? Como decía nuestra hermana Lidia, estar un poco más independientes, este ya es un hábito que ellos ya deberían haber adquirido. Ya no es que ahora ellos tienen que empezar a lavar los dientes, no, por ningún motivo, ¿cierto? Dijimos que recién en la aparición del primer diente ya hay que usar cepillo, ¿cierto? Y pasta. La pasta, ¿cierto? De la mitad de un granito de arroz, y siempre tiene que tener más de 1000 ppm ahí de flúor, para que usted lo sepa, para que el niño se lave, ¿cierto? Yo le voy a decir que la verdad no es algo agradable en un principio para el niño cuando recién sale su primer diente, quizá es a poquitos meses, ¿cierto? Y ahí uno tiene que buscar la forma de lavarle los dientes, ¿cierto? Con mucho cuidado, con cepillos que tengan esas cerditas, los pelitos, ¿cierto? Bien suaves. Eh, pero es importante que uno lo haga porque, mire, yo le voy a contar aquí experiencia personal. Quizás yo todavía no llego a esta edad, ¿cierto? Con Mateo, pero yo recuerdo que las primeras veces que yo le lavaba los dientes a Mateo era un llanto terrible, ¿cierto? Porque no le gustaba que le lavara los dientes, pero yo me daba ánimo, ¿cierto? Cada noche, cada vez después de comer. Y yo decía, bueno, esto no va a ser siempre así, va a llegar un momento en el que no va a llorar, que va a entender que tiene que lavarse los dientes, ¿cierto? Y gracias a Dios, él ya tiene 3 años, un poquito más, y ya no llora cuando le lavo los dientes, él coopera, ¿cierto? Abre los dientes, todo súper bien. Entonces, no es algo que nosotros tengamos que darnos por vencido cuando veamos que llora, es que le molesta tanto, es que mejor no se los voy a lavar, es que mejor que se enjuague con un poco de agua. No, de verdad hay que lavárselos, porque a esta edad nosotros ya vemos que hay muchos niños que están presentando muchos problemas, ¿cierto? Dentales, de caries, de dientes. Pensemos que igual a esta edad ya ellos empiezan a mudar, ¿cierto? Sus dientes de leche, entonces también ellos tienen que aprender a ir cuidando estos dientes definitivos que van a ir apareciendo. Ya, entonces es importante que, si bien ellos buscar que tengan la independencia, siempre nosotros estar revisando. Esta es una edad donde la idea es que ellos logren empezar a independizarse mucho más, ¿cierto? Pero siempre bajo una supervisión cercana, ¿cierto? Ver si él se lavó los dientes, hijo, revisemos cómo te quedaron, ¿cierto? Vamos a ver que haya quedado bien. Entonces es muy importante también esto de lavarse los dientes, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar ahí. Mi hermana Lidia tiene la diapositiva 3, así que ahí le doy todo el pase a ella para que pueda ir hablándonos acerca del desarrollo motor también. Bueno, acá en esta etapa, como ya hemos ido viendo, es cada vez más perfección, más precisión en sus movimientos, y esto nos permite que lo que es la psicomotricidad en esta etapa se desarrolle mucho. Como decía ayer hace un rato, o sea, esta etapa es la que comienza muchas veces la escolaridad de primero básico, segundo, tercero, ya, y es una edad donde se empieza a trabajar mucho con lo que son los trazos, con lo que es imitar figuras, luego empezar con lo que es imitación de letras. Entonces requerimos mucha motricidad fina, y a medida de que vamos estimulando, los niños van a irla desarrollando
cada vez de forma más precisa. Ya aprenden a escribir y a dibujar con mayor precisión. Y también aquí, bueno, más adelante vamos a ahondar en eso, pero también acá es cuando comenzamos a ver algunas dificultades, cuando de repente nos comienza a costar mucho lograrlo, tenemos ahí que empezar a ver qué puede ser lo que está pasando, ya maduran tanto a nivel físico, de manera continuada, y siendo capaces de coordinar y sincronizar movimientos mucho mejor que en etapas anteriores. Ya esto se puede ver, por ejemplo, en etapas cuando son más chiquititos en kinder, por ejemplo, cuando les hacen ciertas coreografías que son como, no sé, para el día del papá, de la mamá, y que, bueno, cada niño va para su propio lado y les cuesta mucho coordinar movimientos, pero niños ya de primero, de segundo básico, uno los ve, por ejemplo, en actividades como, no sé, un baile, una actividad, o en, por ejemplo, algún tipo de juego, en educación física, ya donde hay quizás ejercicios más complejos que requieren más de un movimiento, que requieren ciertas secuencias, y los niños ya tienen esa capacidad de poder recordar la secuencia y de poder ir generando los movimientos de una forma mucho más fluida, ya tanto por su memoria como por su capacidad física, ya incrementándose tanto su fuerza, su resistencia muscular y la flexibilidad. Y esto nuevamente dependiendo de los estímulos que el niño vaya recibiendo. Si es un niño que, por ejemplo, está en el campo y puede correr, obviamente va a desarrollar mucha más fuerza, mucha más resistencia que a lo mejor un niño que vive quizás en un departamento, que durante la pandemia no podía salir, no podía correr. Probablemente su musculatura tiene mucha menos resistencia, mucha menos flexibilidad que un niño que, por ejemplo, está a diario realizando actividades, está a diario corriendo, niños que, por ejemplo, ya en esta etapa están empezando a practicar algún deporte, no sé, niñas, por ejemplo, que ya en esta etapa comienzan, por ejemplo, con ballet y desarrollan una flexibilidad, pero maravillosa, envidiable, ¿ya? Pero va a depender mucho de cuánto nosotros vayamos estimulando. O sea, esto era como en las etapas anteriores, en la parte de su cerebro, cómo lo íbamos estimulando, cómo se iba desarrollando en esta etapa. En la parte motora también va a depender mucho de los estímulos que vaya recibiendo, ¿ya? Y dependiendo de eso también va, a ver, debería ir de la mano, por ejemplo, con un hobby que el niño vaya empezando a desarrollarse. El niño comienza, por ejemplo, a gustarle, no sé, lo que más hay, por ejemplo, son escuelas de fútbol, probablemente va a desarrollarse mucho más en esa área que otro niño que a lo mejor tiene otro hobby. ¿A qué voy con esto? A que si bien necesitamos estimular, pero que lo hagamos de acuerdo a los intereses del niño. Ya no podemos que los compañeritos, los amigos están, no sé, en el club de fútbol y yo lo voy a colocar porque los compañeros están y ellos están desarrollándose muy bien. Si mi hijo no tiene ese interés, tengo que ver, ya quizás le gusta otra cosa, como decía ayer, o a lo mejor comienza a desarrollarse mucho en el área quizás artística y empezar a fomentarlo y acompañarlo en eso, pero sin dejar de lado que pueda hacer actividad física. De la misma forma en que, por ejemplo, el lavado de dientes es un hábito, la actividad física también es un hábito, y si lo empezamos a desarrollar desde chiquitito, para él va a ser natural hacer deporte, hacer ejercicio más de grande, pensando en que Chile es un país tremendamente sedentario y que se han tomado medidas como, no sé, aumentar las horas de educación física y todo lo demás, pero todo eso comienza en esta etapa y tiene mucho que ver con cuánto el niño nos ve a nosotros hacer actividad física. Recuerdo muchos colegas que durante la pandemia decían que, bueno, se cerraron gimnasios, todo, entonces ponían de repente en la televisión rutinas de ejercicio. Ellas tenían hijos pequeñitos y claro, los hijos al principio las veían, pero después empezaron a hacer estas mismas rutinas porque era como parte del día a día, es lo que mi mamá hace, es un momento en que disfrutamos juntos, ¿ya? Entonces podemos quizás ahora salir a caminar, si a lo mejor no le gusta un deporte, pero sí podemos salir a caminar, subir un cerro, y los hermanos, no sé, de allá de Gualañé, por ejemplo, que tienen ahí cerros y lugares muy bonitos cerca, ¿ya? Pero podemos ir aprovechando las instancias que tengamos y ir generando esta estimulación en la parte motora, pero de acuerdo a los intereses del niño y también de acuerdo a un tiempo que sea un tiempo familiar, un tiempo que el niño disfrute. No se trata de que el niño tenga que hacer deporte, pero que para él sea una presión y que lo estemos generando, al contrario, ese rechazo, así como, no, desde el momento en que me van a exigir, me van a gritar, me van a decir que lo estoy haciendo mal,
versus un momento que sea un tiempo familiar, que podamos, por ejemplo, simplemente salir a caminar. Quizás en la casa no somos muchos de hacer deporte, pero sí podemos salir a caminar, no sé, un domingo y vamos a la plaza, no sé, hacer alguna actividad que implique esta actividad física, pero que también implique un tiempo de calidad, un tiempo de disfrute, que el niño pueda recordarlo así de forma placentera, y va a ir incorporando poco a poco este, estas actividades dentro de su casa. Y por internet niños puede danzar, sí, también los niños pueden danzar. Tenemos en la iglesia también un equipo ahí, tenemos danza de niños, ya, y también aquellos niños que comienzan a desarrollar este gusto por la danza y les ayuda en grandes cosas, por ejemplo, en disciplina, les ayuda en memoria, ya, porque tenemos que recordar pasos y me va generando esta memoria a largo plazo. También nos ayuda en lo que es la actividad física, en la resistencia. Así que sí, danzar es una muy buena actividad también que se puede ir desarrollando y que se puede hacer dentro de la casa sin ningún problema. Cuando de repente decimos, pucha, mi casa es chica, mi departamento es chico, no tengo mucho espacio donde salir ahora con tanto frío, pero eso sí es una actividad que se puede hacer dentro de la casa y que además ahí les podemos enseñar ahí a alabar, a adorar a Dios a través de eso. ¿Ya? ¿Qué más respecto a esta etapa? El gran desarrollo del pensamiento. Ya es una etapa, como decía la Yeru, de que su mente se vuelve muy analítica, muy reflexivo, y ahí eso, entendámoslo, no solo para lo que a lo mejor va a ir aprendiendo, sino que también se va a volver más analítico en lo que está sucediendo en la casa, en las actitudes, en lo que sucede dentro de la dinámica familiar. También va a empezar a analizarlo de una manera distinta, no quizás solamente como lo hacía antes, ¿ya? Lo que hemos hablado quizás de la consistencia, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte espiritual, la consistencia entre la casa y la iglesia, también el niño va a empezar a analizarlo de una manera mucho más crítica ahora y va a empezar a ver por qué sucede esto, por qué no sucede, qué es lo que está pasando detrás, y va a empezar ahí a poder evaluar de una manera distinta antes, en que quizás era, claro, más acción-reacción, aquí sucede, acá no, pero acá ya comenzamos a analizarlo todo, a cómo respondió mi mamá quizás en algún lugar, en cómo se desarrolló quizás algún conflicto dentro de la casa. Ya para el niño ya no va a ser solo una situación que pasó y ya, sino que para él va a empezar a analizar y va a ir generando estos patrones de cómo se desarrollan en la casa, cómo son las relaciones en la casa, ¿ya? Bueno, en general un niño ya a esta edad conoce su nombre completo, su dirección y teléfono. Esto es algo súper importante. Quizás uno dice, sí, sí lo sabe. Pero en momentos que un niño, por ejemplo, se pierde, le sucede algo, recién ahí se le toma como el peso a que sepa su dirección, a que sepa quizás el teléfono de alguien. No esperamos, obviamente, que un niño se pierda, no queremos eso, pero sucede muchas veces. ¿Ya? Y es súper importante que marquemos esto, o sea, es algo que desde pequeñito, quizás el nombre completo, sí, cerca de los 3, 4 años un niño ya lo puede aprender, nosotros lo evaluamos a los 3 años, 6, ya, pero la dirección es algo mucho más complejo y su teléfono es mucho más complejo todavía, ¿ya? Entonces es importante poder empezar a enseñarle esto, que son detalles, o sea, no necesitamos una pizarra, no necesitamos materiales para enseñarlo, netamente el tiempo y poder irlo reforzando, como quizás nosotros como adultos más grandes, no sé, nos aprendimos nuestro número de Ruth, ese tipo de cosas que es como repetir, repetir, repetir. Ya, para un niño esto es como lo básico que tenemos que enseñarle. Ya puede actuar y representar historias. Y ya lo hacen metiéndose en el personaje, absolutamente. O sea, si el niño está actuando que es Sansón, él es Sansón y nadie lo saca de ser Sansón. Ya está empoderado del personaje, distinto antes que quizás era solamente imitar y lo que me dijeron, y quizás que la profesora está al frente ahí tratando de hacer gestos de qué es lo que tenía que hacer. En esta edad ellos ya pueden desarrollar el poder ser otro, ya el poder ser un superhéroe, el poder ser quizás imitar a mi mamá, y yo soy mi mamá y me visto como mi mamá y hablo como mi mamá y digo las cosas que mi mamá dice y las estoy representando. Ya puedan empezar con juegos de mesa, ya, o cualquier tipo de juegos que ya llevan reglas más elaboradas, donde ya hay que esperar un turno sí o sí, donde ya hay que ir generando estrategia. Ya juegos mucho más complejos a que quizás antes, cuando solamente era correr y yo te persigo, o no sé,
jugamos al fútbol y el que mete el gol va ganando ese equipo. Acá no, ya son juegos complejos, son juegos que tienen reglas que hay que respetar y que también trabajan mucho con lo que es la competencia, el poder saber que a veces voy a ganar, que a veces voy a perder, y eso también tiene que ver con que en esta etapa ya pueden manejar mucho mejor sus emociones, que quizás en la etapa anterior me frustraba muy rápido porque perdí y lloraba y a lo mejor me costaba mucho salir de ese momento. Ahora ya tengo esta capacidad de razonar, decir sí, puedo ganar, quizás la próxima vez voy a ganar, ahora perdí, pero es solamente un juego, no pasa nada, ¿ya? Y voy a seguir disfrutando en sí del juego, de la actividad, más que de la sensación de ganar. Ahora, eso no significa que un niño no quiera ganar, va a querer seguir ganando aunque tenga 7, 9, 15, 20, 30 años, ¿ya? Pero sí en esta etapa ya podemos aceptar que a veces no vamos a ganar y podemos ir desarrollando estos juegos de mucha mejor forma. Ya pueden seguir instrucciones larguísimas, por ejemplo acá tenemos una, no sé, apaga la televisión, busca tu mochila y empieza a hacer las tareas. Es una oración con 3 instrucciones, 3 órdenes y que van además en un tiempo. Esto primero, esto después, luego esto. Y cada una es consecuencia de la siguiente. En etapas anteriores quizás una instrucción simple como, no sé, ve a acostarte, ponte el pijama, ya era difícil de seguir, a lo mejor la teníamos que mostrar el pijama, ponte el pijama, aquí está el pijama, ya, pero en esta etapa ya pueden recordar, incluso si le damos una instrucción, no sé, en la mañana de algo que tiene que hacer durante la tarde, el niño ya lo puede ir recordando, ya puede empezar a pensar en el futuro, en el que quiero ser cuando sea grande yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, comienzan como con, a partir de los mismos hobbies, de repente a soñar con lo que ellos quieren ser de adultos, quiero ser como tal persona, comenzamos a admirar a ciertas personas, bueno, los niños en la iglesia de repente decíamos, no, yo quiero ser la pastora, yo quiero ser el hermano tanto, yo quiero ser el maestro de la red de niños, y ellos ya comienzan como a pensar en el futuro y no solamente en el ahora, en el presente, ni en el pasado, lo que pasó ayer, antes de ayer, ahora ya entienden de tiempo, entienden que van a crecer, pueden tener este pensamiento además de planear, no sé, mamá, el fin de semana vayamos, no sé, después de la iglesia a la playa, no sé, pueden ya ir empezando a crear estos panoramas pensando en un futuro. Ya sabe explicar para qué sirven los objetos como herramientas, utensilios de cocina, etcétera, etcétera. Ya esto tiene que ver más con la relación semántica. Si bien antes el niño sabía que esta era una mesa, pero ahora sí puede saber cómo se hace la mesa y me va a preguntar y por qué y para qué sirve y de dónde salió abajo de un árbol y qué le hicieron al árbol y va a buscar todo el proceso, ya no solamente quizás el saber para qué sirve como tal, que no sé, son normalmente 4 años, un niño ya le dice, ¿para qué sirve la cama? Para dormir, para hacer tuto. Ya, pero en esta edad ya tienen un conocimiento mucho más profundo y va a depender de esa curiosidad que nosotros hayamos alimentado. Como decía Layero hace poquito, o sea, si un niño pregunta y yo le voy respondiendo, él va a ir alimentando esa curiosidad y para él va a ser placentero aprender. O sea, a un niño no le dice, bueno, trabajé en algún tiempo haciendo clase primero, segundo básico, ciencias. Entonces decía, día de experimento, y ellos, wow, era lo máximo, su felicidad, saltaban y todo, porque para ellos voy a aprender algo y cómo sucedió y después ya, pero que haya que echarle cómo se hacía, y después de repente las mamás me escribían, es que quiere hacer el experimento que hicieron en clase, ¿cómo se hacía? Ya en ellos está este deseo de aprender y es muy grande esa hambre por aprender. Pero si nosotros los vamos frenando, en algún momento ellos van a dejar de tener este interés. ¿Ya? Y muchas veces pasa que incluso en el mismo sistema educativo, como tiene, hay que enseñarle esto, le van a preguntar esto en la prueba, de repente limitamos al niño un poco en lo que es el interés, lo que es la curiosidad. Un niño que está interesado y que quiere aprender algo puede pasar horas y horas buscando, investigando y va a llegar así hasta lo último para poder aprender de esto de esto que tiene esta necesidad. ¿Ya? Y mientras más lo alimentemos, esta curiosidad se va a seguir manteniendo y tenemos personas que de repente nos dicen, wow, que sabe harto, pero que muchas veces dice que es autodidacta, que busca uno mismo aprender. Pero eso va a depender de que haya sido alimentada esta curiosidad, porque también podemos destruirla, matar esa curiosidad y ya después el niño ya se sienta, aprende porque tiene que hacer esta tarea, voy a memorizar porque tengo que memorizar, pero no porque realmente quiera aprender y porque me interese y nazca este deseo, wow, quiero esto, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo sucede? ¿Y qué más se puede hacer? Que son
esta edad en que ellos de verdad que su imaginación y su curiosidad está pero al máximo. ¿Ya? Y si no me cree, haga un experimento en la casa, enséñale algún experimento y va a ver cómo sus ojitos brillan y luego le va a estar pidiendo más y más y más. ¿Ya? Bueno, ya conocen las letras, comienzan a ordenar alfabéticamente. En esta edad que creo que todos nos acordamos cuando nos enseñaron ahí el alfabeto de la A a la Z, y lo repetíamos hasta que lo aprendimos. Bueno, no solo lo aprenden, sino que comienzan a ordenar de esa manera, a clasificar los objetos, cada vez por categorías mucho más detalladas, mucho más complejas. Ya, si bien antes, por ejemplo, solamente separábamos lo grande de lo chico o por colores, ahora ya puede ser algo mucho más complejo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, no sé, separa la ropa blanca y guarda separados los tenedores y los cuchillos. Hablamos de dos categorías distintas, hablamos además de subcategorías, ya y el niño ya tiene la capacidad tanto de categorizar como de subcategorizar. Ya pueden empezar a sumar, a restar con números. Yo creo que eso también nos acordamos, al menos yo me acuerdo mucho, las sumas, las restas, con 2 dígitos me acuerdo cuando me las enseñaron, porque para uno como niño vas marcando así como, wow, aprendí algo nuevo, ya puedo hacer esto, y va generando como esa sensación de satisfacción de poder ir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas, y también muchas veces un niño las aprende en el colegio y llega a la casa y le quiere enseñar a la mamá, mira lo que aprendí hoy día. También es súper importante que podamos acompañarnos y alimentar ese momento, porque el niño está compartiendo algo que quizás para uno ya, sí, yo sé sumar, no va a venir mi hijo a enseñarme a sumar, pero él necesita compartir eso y mostrar, porque él se siente importante de lo que acaba de aprender. Entonces, acompañarlos en eso y mostrarles que uno está ahí, que está con ellos, que los va a acompañar y que, wow, me encanta lo que hayas aprendido y que pueda sentirse en toda etapa, aunque esté más grande, importante, escuchado. Ya disfruta realizando actividades que lo mantienen ocupado, en este caso, por ejemplo, pintar, dibujar, si les gusta algún deporte, el hobby que ellos vayan ahí desarrollando, pueden pasar mucho tiempo desarrollando esas actividades y comienzan a también a imitar o a dibujar formas cada vez más difíciles. Y esto también tiene que ver, por ejemplo, con lo que luego van a ser las letras. Ya cada vez su memoria y su motricidad les permite ir imitando patrones mucho más complejos, ya sea de dibujos, de letras, ya ahí pueden ir imitando mucho mejor, ya sea desde el punto de vista de su memoria, como decía, como tanto de su motricidad. Pero también aquí es súper importante cuánto vayamos estimulando. Antes a nosotros nos obligaban a hacer esos cuadernos de caligrafía, ya, y mejorábamos mucho la motricidad. Hoy en día tengo entendido que eso ya no existe, ya, o es muy poquito, pero también se nota en cuanto a la letra de los niños y en cómo la van desarrollando, o sea, algo que se practica mucho, uno lo comienza a hacer ya de forma casi inconsciente o independiente, y su manito ahí va adquiriendo cada una de las letras, pero cuando a lo mejor no le prestamos mucha atención o quizás ya no están los tiempos para poder irlo haciendo, se vuelve más complicado para ellos y quizás algo que nosotros antes desarrollábamos perfectamente en primero básico, hoy en día y sobre todo con la pandemia se ha visto que hay niños que van en segundo, en tercero y todavía no lo logran. Así que ahí, y sobre todo las mamitas que son mamás de pandemia, de esta edad, fijarnos cómo va desarrollando a lo mejor esta lectoescritura, cómo va desarrollando la comprensión, cómo él está enfrentando estos desafíos y en qué nosotros también como mamás, como tía, como abuelita le podemos ir ayudando, apoyando, ya entendiendo que el niño necesita que sea un momento divertido, que si vamos a hacer, por ejemplo, bueno, la caligrafía quizás no era tan divertida, ya, pero si vamos a hacer alguna actividad, no sé, hacerlo, por ejemplo, con tiza o con algún otro elemento que para el niño vaya siendo como entretenido, tratar de imitar trazos, que vaya siendo entretenido dibujar, que a lo mejor sí, pues puedo hacer caligrafía, pero mi mamá también va a hacer caligrafía al lado mío, ya, buscando la forma de encantar a los niños con esto, es súper importante. Sí, Tallero. Sí, usted quizás no piensa que pasó la hora tan rápido, pero ya estamos a punto de estar terminando el programa, ¿cierto? Ya estamos cerquita de las 11 de la mañana, estamos completamente en vivo y en directo. Saludar aquí a algunos hermanos que están, ¿cierto? Con nosotros conectados, ¿cierto? Nuestra hermana Rosita Varela, nuestra hermana Ana Roja, nuestra hermana Jessica, ¿cierto? Que ahí también ella decía, empiezan a aparecer los gustos más específicos, ahí mi hermana Jessica sabe porque está
está con ahí Joaquín, que tiene esta edad. Así que también saludar a nuestros hermanos que se han conectado. Eh, y también yo pensaba ahora, mientras Lidia hablaba acerca del desarrollo del pensamiento, pensaba que muchas veces recuerdo que a las tareas se les tomaba como un castigo. No sé si alguna vez quizá ahí Lidia escuchó, pero decían, ya te castigo y anda a hacer las tareas. Y eso, para la curiosidad del niño, para las ganas de aprender que tiene, es terrible, es como al final asociarle que las tareas es algo que él va a hacer cuando esté castigado, que es algo fome, que es algo que está, que no es algo que sea quizás que lo va a llevar a crecer. Entonces ahí también que Dios nos ayude de repente si como castigo damos alguna tarea, que se quede sentado haciendo alguna cosa como manual, porque eso también al niño después lo va a llevar a asociar a el castigo o el que me quede quieto, tranquilo, es que tengo que estar pintando, dibujando. Y puede que nosotros estemos cortando ahí la curiosidad o las ganas de aprender del niño, entonces ahí también tenemos que tener en cuenta estas cosas, de repente cómo corregimos, ¿cierto? Con qué actividades o qué cosas hacemos que de repente pueden estar ahí, en vez de estar ayudando o estar corrigiendo de buena forma, están llevando a que el niño después, claro, cuando le mandan tareas para la casa, no las quiera hacer, no le interesa hacer tareas porque lo asocia a algo negativo, ¿cierto? Em, Pensaba también en esto del desarrollo del pensamiento y lo llevaba también un poco a la palabra, ¿cierto? La vez anterior, en la etapa anterior, decíamos que habían muchas capacidades que el niño iba tomando, ¿cierto? Para poder usarlas, ¿cierto? En su vida espiritual. Más adelante, ¿cierto? Quizá en el próximo programa hablemos un poquito más profundamente de esto, pero quería cerrar con esto hoy día, ¿cierto? Y es que nosotros podamos utilizar, como de bien decía Lidia, si él ya puede jugar a representar historias, si él ya tiene un pensamiento mucho más profundo de algunas cosas, si tiene esa capacidad de aprender, que no sea quizás solo cosas como aprender de los animales, aprender, sino que llevemos, ¿cierto?, todas estas capacidades que estos tesoros a esta edad están teniendo, ¿cierto? Que si yo puedo enseñarle ahora la palabra de otra manera, quizás las etapas anteriores yo le podía leer la palabra y el niño me iba a escuchar atentamente, iba a poder quizás repetir algunos versículos. En esta etapa ya los niños pueden tomar un versículo y sacar, ¿cierto?, de él una verdad para su vida, ¿cierto? Ya ellos pueden empezar no tan solo a repetir un versículo, sino que ya ellos pueden empezar a vivirlo, ¿cierto? Cuando quizás tienen algunos temores, cuando quizás no pueden hacer algo, aquí es donde ellos empiezan a darse ánimo y uno lo escucha, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ellos ya empiezan a utilizar la palabra en su vida diaria. Entonces es importante que nosotros tomemos todas estas cosas que nosotros vemos, incluso su desarrollo motor, esto de representar historia, a lo mejor un día haga que representen una historia bíblica, como decía Lidia, haga que su hijo sea Sansón un día, ahí vean la forma de aprender la palabra, porque así como ellos sienten curiosidad de ir aprendiendo, empiezan a generar intereses, que su interés primero siempre sea el buscar de la palabra, el conocer de Dios. Quizás le van a hacer muchas preguntas relacionadas a esto, le van a preguntar acerca de Dios, acerca de las historias bíblicas, le van a preguntar de David, le van a preguntar de todo. Si es niña, le van a preguntar de Esther, le van a preguntar de muchas cosas, a lo mejor le van a preguntar y cómo se vestía Esther, y cómo era el vestido de Esther, y cómo la peinaban. Ahí usted busque en el Señor y dígale, mire, la peinaban de esta forma, hoy día quiere ser Esther, ya juguemos a que eres Esther, el papá va a representar, no sé, al rey, vamos a jugar a esto, pero en el Señor busquemos la forma de no tan solo incentivar estas cosas con algo natural, sino que realmente busquemos también llevarlo, ¿cierto?, a la palabra. Busquemos que ellos tengan estas ganas, esta necesidad de conocer del Señor y sobre todo, así como nosotros leemos esto, ¿cierto?, con Lidia y entendemos que es muy importante todo lo que tenga que ver como con la parte del cuerpo, ¿cierto? Que ellos cuiden sus dientes, su alimentación, también mostrarles y nosotros también darnos cuenta de que tenemos que cuidar más allá del cuerpo, ¿cierto? Que tenemos que llevarlos también a esta parte espiritual, que vamos ahí, yo le acabo de adelantar un poquito, pero ya la próxima semana, ¿cierto? Vamos a ir tocando esa área, cómo fortalecerlo espiritualmente a esta edad, ¿cierto? Y vamos a seguir ahí desarrollando el lenguaje y todo lo demás, ¿cierto? Saludar
saludar a nuestros hermanos que se han conectado hoy día, ¿cierto? Darle gracias, ¿cierto? Porque siempre ahí hay algunos que se conectan, esperan, ¿cierto? Este día para que Dios nos hable. Queremos también saludar, ¿cierto? A los hermanos que nos van a ver después, ¿cierto? Hay algunos que hasta ahora no pueden estar, pero ven después el programa grabado, ahí me comentan, hermano, hoy día estuve viendo el programa, otros hermanos que hacen maratones, ¿cierto? Dicen, no, hoy día estuve viendo el capítulo 10, 11, 12. Así que le damos las gracias al Señor, ¿cierto? Ahí nuestra hermana Jovina nos manda un corazoncito. También saludos para nuestra hermana Jovina. Y también darle las gracias a Dios por permitir esto, por permitirnos tener esta conexión, este programa. Yo sé que ahí Dios puso el sentir en nuestra hermana ahí Lidia, ¿cierto? Nuestra pastora ya nos ha comentado cómo surgió todo esto. Y también, bueno, usted me tiene acá, el Señor a veces hace ahí como quiere, pero sé que Dios también tiene una porción, tuvo una porción hoy día, ¿cierto? Vamos ahora a orar también para terminar hoy día el programa, como vamos avanzando, ¿cierto? Quedamos quizás en la diapositiva 4 o 5, pero sé que Dios ahí va a tener, ¿cierto? Más programa la próxima semana, si Dios ahí lo permite. Saludar a nuestra hermana Miriam, nos está viendo desde Huepil, así que ahí darle gloria a Dios que nos permite, ¿cierto? Expandirnos y llegar hasta otros lugares. Así que mi hermana Lidia, te dejo para que tú ahí puedas orar, despedir el programa y podamos ahí, ¿cierto? También orar por nuestra pastora. Amén. Amén. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este día, le damos gracias, Señor, porque vemos su fidelidad, Señor, tanto con nuestra vida, Señor, como con la vida de cada uno de los niños, Señor, que va a ser bendecido a través de este programa. Queremos, Señor, declarar, Padre, que, Señor, usted va a hacer que esto que a lo mejor es una pequeña siembra, Señor, usted va a poder permitir que dé abundantes frutos, Señor, en la vida de muchos niños, como lo hemos dicho, Señor, otra semana. Sabemos que usted está preparando una generación, Señor, especial, una generación ungida, Señor, llena de su presencia. Y oramos, Señor, por sabiduría, oramos por gracia, Señor, sobre la vida de cada mamá, por cada padre, Señor, por cada abuelita, tío, Señor, por cada maestra que a lo mejor está ahí influyendo en la vida de un niño, de una niña, Señor, y pedimos que sea usted dando, Señor, las estrategias, sea usted enseñando a cada uno de la particularidad de ese niño, de esa niña que está educando, Señor, y sea, Señor, sobre todo, como decía nuestra hermana, dándonos la gracia para poder nutrirlos espiritualmente en medio de esta generación con tantas cosas, Señor, que estamos viendo quizás como no se había visto antes. Padre, queremos pedir, Señor, también que sea usted bendiciendo, Señor, fortaleciendo la vida de nuestra pastora y que sea, Señor, usted guardándola y llenándola, Señor, para que pueda estar ahí esta semana nuevamente, Señor, entregando, fluyendo, Señor, usted a través de su vida, a través de su Espíritu Santo, Padre. Le damos gracias, Señor, también por nuestros hermanos que siempre están ahí, quizás detrás de la pantalla, nuestro hermano Julio, muchas veces nuestro hermano Pablo, Señor, pedimos que también sean bendecidos, Señor, y sea usted añadiendo cada día más y más de su gracia, Señor, sobre estos siervos fieles, Señor, que han estado ahí sirviendo, Señor, cada semana. Gracias, Padre, y oramos, Señor, para que en esta semana podamos ver, Señor, cómo usted pasa adelante y cómo usted, Señor, nos prepara y nos enseña para estar cada día, Señor, delante de usted para ser siervos, Señor, conforme a su corazón, Padre. Gracias, Señor, y pedimos, Señor, que sea bendición de la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que ha estado recibiendo en este día y de aquellos que también van a verlo quizás después, como decía nuestra hermana. En el nombre de nuestro precioso Jesús. Amén. Chao, hermanos, Dios les Bendiciones. bendiga. Bendiciones.